Mis señores, ahora sí, empecemos. A ver, veamos el primer ejercicio. Atento, ¿no? Atento. Muy bien, atento. ¿Qué palabra tengo que aquí excluir? ¿Qué palabra tendría que yo excluir aquí? Muy bien, a ver, ¿alguien me puede decir qué palabra tengo que excluir? Inciso D, profe. Carismático. No, de atento. Muy bien. A ver, carismático, dice, a ver. A ver, primero, a ver, ¿qué significa atento? Significa que es una persona cortés, urbano, comedido, ¿no? Es lo que significa atento. Y bien, la respuesta sería carismático. Muy bien. ¿Por qué carismático? A ver, porque carismático significa relativo a una persona cortés. O sea, son sinónimos. Amable, ¿no, profe? Una Amable. persona amable. Exacto, persona amable significa carismático. Muy bien. Servicial. ¿Qué es servicial para ustedes? Bien. Servicial significa, ¿cómo puedes saber? Una buena impresión nada más sería. Bien, dar una buena impresión, ¿no? Voluntad de ayudar nomás sería. Muy bien. Gentil sería lo mismo. Muy bien. Gentil sería lo mismo. Afable. ¿Qué es afable? Afable significa una persona que es de cordial, de trato cordial. Muy bien. Y caballeroso, ¿no? Caballeroso lo que tanto las personas, ¿no? Una persona que ayuda a las demás. Muy bien. Entonces aquí sería... ¿Cómo? Muy bien, señor. A ver. Entonces, es lo que sería aquí. Muy bien. Ahora sí, vayamos al Profe, siguiente. Sí, sí, dime. perdón, a ver, un hito más, profe, de afable, no lo entendí bien. Afable significa de trato cordial y agradable. Es lo que significa afable. Trato cordial o agradable. Es lo que significa afable. Muy bien. Ahora sí, vayamos con el siguiente. A ver, que es el número 2. Muy bien. Dice glacial. Esta es la palabra premicia. Muy bien. Ahora sí, veamos. ¿Cuál sería la palabra que tengo que excluir aquí? Muy bien. ¿Cuál sería? Por ejemplo, a ver, ¿qué es glacial? Glacial significa algo helado, muy Una persona frío. fría. Exacto, es lo que significa helado o muy frío. Es lo que significa glacial. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál vendría? ¿Cuál palabra tendríamos que excluir? Muy bien. Inciso D, profe. Inciso Algido. al, álgido, ¿no? Álgido. ¿Qué es álgido? Álgido significa mm, de una temperatura inferior, normal, extremadamente frío, álgido. Entonces, tienes relación, ¿verdad? Con glacial, porque glacial es helado y frío. Álgido es extremadamente frío. Entonces, la D no sería. No sería la D. Entonces, ¿cuál sería? Inciso B, profe.
Inciso B. Gélido. Gélido. ¿Qué es gélido? Gélido significa glacial o helado. Es lo que significa gélido. Significa glacial o helado. Entonces, gélido y álgido son sinónimos. Tienen referencia con la palabra primicia, que es glacial, ¿no? Tiene referencia. Entonces, gélido y álgido tienen referencia con glacial, que significa helado o frío, o muy frío. Muy bien, entonces, ¿cuál sería entonces? Entonces, nos quedaría lo que es la A, la C y la E. Inciso A. Exacto, muy bien. Sería la A, sería. Exacto, muy bien. Lo que tenemos que escribir aquí sería la A. Frívolo. ¿Y qué es frívolo? Frívolo significa ligero, veleidoso, insustancial y se aplica a espectáculos, ¿no? Superficiales o a las personas que les gusta de ellos, ¿no? O sea, que les gusta los espectáculos, ¿no? Aquellas personas que les gustan los espectáculos, ¿no? En especial los teatros, la magia, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que le gusta los cines, ¿cómo se le llama? Cinéfilo se le llama, ¿verdad? A una persona que le gusta el teatro, la magia se le llama frívolo. Entonces, helado también es algo frío, ¿no? Congelado, obviamente también es frío, ¿no? Álgido es frío. Gélido es frío. Entonces nos quedamos con frívolo, que significa una persona que le gusta el teatro o la magia. Muy bien. Con el número 3. La palabra premisa dice eclosión. Muy bien. Eclosión. ¿Qué es eclosión para empezar? ¿Qué es eclosión? Eclosión significa el brote o manifestación o aparición súbita de movimientos de índole social o cultural. Muy bien. ¿Se entiende lo que está diciendo? Eclosión. O sea, quiere decir de expansión rápida. Muy bien, de expansión rápida. Entonces, ¿cuál sería? Inciso C, profe. Inciso C, administrador. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué? No, inciso C, inauguración. No, inauguración. Muy bien, aquí estamos, sí, perdón. Muy bien, inciso C, inauguración. Muy bien, eclosión, como se iba diciendo, ¿no? Significa la aparición de algo, ¿no? Por ejemplo, es lo que significa la aparición de algo. Es lo que significa aparición de algo. Entonces, origen, ¿qué es el origen? El origen es cuando cuando algo ha aparecido. Es lo que significa origen. Génesis significa el principio de algo, ¿no? El germen, que significa el crecimiento de algo, ¿no? Cuando ha surgido, significa. La fuente, que es fuente de donde has obtenido los datos. Muy bien. En este caso, inauguración se aplica a la acción de dar inicio a un discurso. Muy bien. O sea, para inaugurar solamente un discurso. Muy bien. Pero no es el origen de algo. Y en este caso sería inauguración. Muy bien, muy bien, muy bien. El número 4. Aquí, ¿no? La palabra premisa sería director. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería?
El inciso C, profe. Inciso C. Inciso C, a ver. Sí, Administrador. sí, profe. A ver, primero veamos. ¿Qué es director? ¿Qué es director? Director es un término que se refiere a aquella persona que está a cargo de la dirección de un negocio, ¿no? Cuerpo o establecimiento especial, ¿no? O sea, es una persona que está a cargo de algo. Muy bien. Entonces, ¿cuál me dijiste? ¿Administrador? Sí, profe, de administración, el inciso C. Inciso C. No sería el inciso C. Muy bien. El inciso E, profe. Inciso E. L. No, exacto, sería el inciso E. El pionero sería. Pionero. Muy bien. ¿Por qué? A ver, como estoy diciendo, un director, ¿qué hace un director? Un director es el que manda a sus empleados. Un manager, ¿qué hace un manager? ¿No? Manda a los... No, en este caso manager se le llama a las personas que... ¿cómo se les dice esto? A las personas que mandan a un equipo. Ese es un manager. Muy bien. El otro, gerente, ¿no? Gerente también manda a otras personas. El administrador, obviamente, igual, manda. El gestor también, igual manda. Pero un pionero no es eso, ¿no? ¿Qué es un pionero? Un pionero indica una persona que inicia en algún tiempo de actividad humana, ¿no? O sea, no sé si, no sé si han visto la serie La familia Ingalls, ¿no? A ellos se les llama los pioneros. ¿Por qué? Porque ellos están empezando lo que es su vida. Muy bien. A eso se llama un pionero, empezar una vida, ¿ya? De casado o, no sé, de soltero también puede ser. Muy bien. A eso se llama pionero. Muy bien. Muy bien, entonces lo que usted tiene que hacer es darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hace un director? Eso es lo que usted tiene que pensar. ¿Qué es lo que hace un director? Manda a personas. El manager, gerente, administrador y gestor, estos cuatro mandan a las personas. Pero excepto el pionero no. El pionero no manda, solamente inicia su vida. Muy bien. Ahora sí, vayamos con el número 5. Embate. ¿Qué es embate para ustedes? ¿Qué es embate? Aquí está, ¿no? Embate. La palabra premisa. Embate. ¿Qué es embate para ustedes? Bueno, embate quiere decir golpear, ¿no? O también significa ejercer o ejercitarse. Muy bien, entonces, vean, significa golpear. No, no, significa golpear, ¿no? Golpear significa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ¿cuál sería aquí la palabra que tengo que excluir? ¿Cuál sería? A ver. Profe, puede ser el inciso E. Inciso E. Acometida. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es acometida? Quiere decir ataque con violencia, ¿no? ¿Qué era embate? Embate era golpear con fuerza. Muy bien. Y un acometida es eso, es ataque con violencia. O sea, Es la D. ya, muy bien, a ver, la D dice. Entonces, aquí la E no vendría, porque tiene referencia con embate, ¿no? Ahora, la palabra La embestida. B, profe. Muy bien, ¿eh? Embestida. ¿Qué es embestida? Embestida significa entrar con fuerza, ¿no? Con fuerza a un espacio que una persona está cuando una persona está habitando, ¿no? O sea, tienes diferencia con embate.
¿no? Embestida, eso significa. Muy bien. A ver, dijeron la B, ¿verdad? La B. Irrupción. Irrupción. ¿Qué es irrupción? Significa acotamiento brusco e inesperado en algún sitio. Muy bien. Sus sinónimos de irrupción sería acometida. Muy bien. Entonces, irrupción no vendría nada que ver. ¿Por qué? Porque significa un acotamiento brusco, con fuerza. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces? ¿La A o la C? Arremetida o empellón. La C, profe. Exacto. Aquí la palabra correcta sería, o la palabra que habría que eliminar sería la C. ¿Por qué? ¿Qué significa empellón? Significa moverse de un lado a otro, ¿no? O sea, significa trasladarse. Es lo que significa empellón. Muy bien. Es lo que significa. Entonces, es lo que vendría aquí. Embate, ¿qué era? Golpear algo con fuerza. Muy bien. Es lo que significa. Acometida, ¿qué era? Hacer algo con fuerza. Embestida, de la misma manera, con fuerza. Irrupción y arremetida también significa eso. Muy bien. Entonces, tienen que ver bien la palabra. Muy bien. Vayamos con el siguiente. Practicar, dice, ¿no? La palabra premisa. Muy bien, practicar. ¿Qué es practicar? ¿No? Bueno, practicar se da a entender como una persona que va a ejercitarse, ¿no? O que va a ejercer o procesar algo, ¿no? Practicar, ¿no? ¿Para qué ustedes practican matemáticas? Para poder ser mejores, para entender mejor el tema, ¿no? Para eso practican matemáticas. Ahora, ¿cuál sería la palabra que tengo que excluir? ¿Cuál sería? El inciso A, profe. El inciso A. Muy bien. Profesar. Muy bien. Profesar. Muy bien. ¿Qué es profesar? A ver. Profesar significa, profesar significa hacer algo para ser el mejor. No, sus sinónimos son ejercitar o ejercer. Muy bien. Entonces vean, ¿qué era profesar? Profesar significa ejercer, ¿no? Ejercer significa. O sea, practicar. Entonces no tiene nada que ver con, o sea, sí tienes relación con práctica, en este caso. Sí tienes relación. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces? Como aquí dice, ¿no? Ejercer, diré profesar, significa ejercer o ejercitar. El inciso D, profe. El inciso D. Inciso D, desempeñar. Pero, a ver, pero ¿qué significa desempeñar para ustedes? Me he desempeñado en matemáticas. O sea, quiere decir que has practicado para ser un buen estudiante en matemáticas, ¿no? Entonces, aquí la palabra que debo de excluir es reiterar, ¿no? Reiterar significa. Reiterar sería la palabra que tengo que excluir. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué reiterar? Porque es el acto de volver a decir o hacer una cosa, ¿no? Reiterar es lo que significa. Muy bien. Reiterar, repetir una cosa nuevamente, ¿no? Y no tiene nada que ver con practicar.
Porque practicar significa realizar los ejercicios para que seas una persona o una persona que entienda el tema. Eso que significa practicar. Muy bien. Entonces, tiene que entender bien esa parte, muy bien. Entender muy bien. La siguiente. Disipado. Muy bien. Disipado. ¿Qué es disipado? Disipado es aquella que actúa con libertinaje y gran relajamiento moral, ¿no? Y por ende se entrega a los vicios. Muy bien. Entiendan bien eso, ¿no? Es aquella que actúa con libertinaje y gran relajamiento moral y por ende entrega a los vicios. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Disipado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la palabra que tengo que excluir? Vamos, señores, a ver, ¿cuál sería? Inciso B, profe. Inciso B. B. Licencioso. Licencioso, muy bien. Pero a ver, ¿qué significa licencioso? Licencioso significa entrar en vicios extremos. Muy bien. Entonces, no tiene nada que ver. Porque disipado significa entregar a los vicios, ¿no? O sea, que se entra a los vicios, ¿no? Hay personas que tienen el gran vicio de estar jugando todo el tiempo, muy bien. Entonces, licencioso significa eso también. Entrar en un vicio. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces? A ver. La B no sería la B. No sería la B. Entonces, ¿cuál sería? Inciso C. Disoluto. Muy bien. Disoluto. Pero, ¿qué es disoluto? Es una persona que, que gasta todo su dinero en vicios. Muy bien, es lo que significa disoluto. Entonces, ¿qué es disoluto? ¿No? Como gasta su dinero en vicios y disipado también es entrar en vicios, entonces tienes referencia. Muy bien, tienes referencia. Entonces, no sería la A, ni la B, ni la E. Entonces, aquí, ¿cuál sería la palabra correcta? Sería, no, diré, sería la E, excéntrico. Bien. ¿Por qué excéntrico? ¿Qué es excéntrico para ustedes? ¿No? Es una persona que tiene un carácter irregular, ¿no? O peculiar o extraño. Muy bien. Es lo que significa excéntrico. O sea, excéntrico aquí no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque estos cuatro incisos, ¿no? Crapuloso, disoluto, licencioso y perdulario, ambos tienen referencia al vicio. Y disipado significa persona que entra al vicio. Y excéntrico es una persona de algo peculiar, ¿no? Algo extraño. No tiene nada que ver aquí. Muy bien, entonces aquí la palabra clave sería excéntrico. Muy bien. Vayamos con el 8. Asolado. ¿Qué es asolado? Está fácil esa palabra, ¿no? Asolado, ¿no? Aquellas personas que no tienen amigos, ¿no? Que no tienen amigos. Son personas asoladas, ¿no? Todo el tiempo están en la cama, solos, sin que nadie pueda verlos, sin amigos en sí, ¿verdad? Es lo que significa asolado. Entonces, ¿cuál sería la palabra
que tengo que excluir? Muy bien. ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver, vamos a ver, piensen. Asolado significa persona que está sola, que está sufriendo de soledad. Muy bien. Ahora, pero ¿qué palabra debo de excluir? Vamos, señores, vamos, señores. Vamos, es ahora, ¿no? Ahora sí tenemos que practicar. Muy bien, tenemos que poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Muy bien. Vamos a ver, vamos, ¿qué dice? A ver, Efraín Morales, vamos a ver, Efraín. ¿Tú qué piensas? ¿Qué palabra debo de excluir aquí? Efraín. A ver, vea. Aso, El inciso D, dice. inciso D. Devastado. Muy bien, devastado. Pero ¿qué es devastado para ustedes? ¿Qué es devastado? Devastado significa cuando una persona sufre de dolor. ¿Y por qué sufre de dolor? Porque está solo. Está solo. Es lo que significa devastado. Entonces, tiene similitud con asolado. Entonces, la D no vendría aquí a ser la D. Muy bien. No vendría aquí a ser la D. Devastado tiene similitud con asolado. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál sería, señores? Destruido. ¿Qué es destruido? Sí, A ver, ¿cuál? Dime. ¿Cuál inciso? A ver. Por ejemplo, a claro, ver. es el inciso A, dice. Inciso A. Destruido. Muy bien, muy Sí, bien. Pero a ver, vean, ¿no? ¿Recuerdan que hemos avanzado los sinónimos connotativos? Usábamos una palabra para hacer referencia a otra palabra, ¿no? Destruido. Cuando una persona está solo, ¿qué pasa? Está destruido. Tiene tanto dolor por dentro que está destruido, ¿no? Entonces aquí destruido no tendría nada que... O sea, aquí destruido sí tiene referencia con asolado, ¿no? Porque cuando una persona que está solo, está destruido por dentro, ¿no? En los sentimientos, ¿no? Devastado igual, es aquella persona que está sufriendo por dolor. Dolor, pero ¿de qué? De soledad, ¿no? Derribado, ¿no? Derribado y destruido tienen referencia, ¿no? Derribado, ¿qué es derribado? Una persona que ha perdido, ¿no? Pero tiene referencia con asolado. Entonces nos quedan lo que es la C y la E. ¿Cuál sería? Señores, ¿cuál serían? A ver, vamos. Piensen. La A y la B no son. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Ahora nos queda devastado también, era su sinónimo. Entonces nos queda lo que es la C y la E. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien. En este caso sería la letra C. ¿Por qué? Porque demolido también hace referencia a destruido y derribado.
Muy bien. Pero la palabra carcomido, ¿por qué tengo que escribir esta palabra carcomido? Significa consumido, ¿no? O sea, cuando ustedes carcomido, ¿no? Consumido, y que ya sea consumido, significa carcomido. No tiene ninguna referencia con la anterior palabra. Muy bien. Es lo que significa carcomido. Muy bien. Ahora sí, vayamos al siguiente ejercicio. A ver. Bajemos. Aquí. Vamos. Con discriminar. Bueno, esta palabra ya lo saben. Es muy fácil. Muy bien. Ahora, ¿cuál palabra tengo que excluir? Discriminar. Ya saben qué significa discriminar. Es una palabra fácil. Todo el mundo lo utilizamos, ¿no? Pero ¿qué? Ahora, ¿qué palabra tengo que excluir? La pregunta del rigor. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, señor? A ver. Vamos. A ver, ¿qué significa primero discriminar? ¿Qué significa discriminar? Bueno, es una palabra ya que todo el mundo la conoce. ¿Qué significa? Hace alusión al acto de distinguir o diferenciar una cosa con otra. Es lo que significa discriminar. Muy bien, entonces, ¿qué palabra yo tendría que excluir? A ver, ¿cuál sería? ¿De qué Yo palabra, escuché profe? Se me Elohim. fue la señal. Discriminar. ¿Cuál sería la palabra que tengo que excluir de la palabra discriminar? ¿Qué palabra tengo que excluir? ¿O qué palabra tengo que eliminar? Discriminar. A ver, ¿cuál sería? Eh, Discriminar significa distinguir o diferenciar una cosa con otra. Inciso D, el dice. inciso D, profe. D. Muy bien. Muy bien, la D. La D. ¿Pero qué significa segregar? Segregar significa seleccionar o separar, ¿no? Cuando una persona discrimina, ¿qué hace? Está seleccionando las categorías, ¿verdad? Que yo soy más rico, yo soy más rico, entonces, y tú eres pobre. Ustedes tienen que ir a otra parte a vivir y yo tengo que ir a otra parte a vivir. Está seleccionando, ¿verdad? ¿No? Es lo que significa segregar, ¿no? Y un discriminador selecciona, ¿no? Entre ricos, pobres, ¿no? Selecciona. Entonces, la D no vendría aquí. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería entonces, señores? A ver. El inciso E, profe. Inciso E. Relevar. ¿Qué es relevar? Aquellas personas que fueron al cuartel. ¿Qué es relevar? Muy bien. Sustituir a una persona o Exacto, muy bien. Sustituir, ¿no? Exacto, muy bien. Y aquí la palabra correcta sería revelar, señores. Muy bien. Es lo que sería, ¿no? Relegar también significa separar, distinguir significa, ¿no? Apartar, ¿no? Cuando una persona discrimina, ¿qué hace? Aparta, ¿no? A las personas pobres con los ricos. Marginar, lo mismo, ¿no? Está discriminando a una persona. Segregar, seleccionar, ¿no? Pero relevar significa sustituir a una persona, ¿no? Es lo que significa. Muy bien. Aquí la palabra sería relevar. Muy bien. El otro, despavorido.
¿Qué es despavorido? A ver, despavorido significa lleno de pavor o miedo excesivo. Despavorido, muy bien, significa pavor o miedo excesivo. Es lo que significa. Muy bien, entonces, vean el contexto, ¿no? Significa pavor o miedo excesivo. Entonces, ¿cuál palabra tendría que eludir o eliminar? Muy bien. ¿Cuál sería? Inciso E, horrorizado. Horrorizado. Muy bien, horrorizado. ¿Qué es horrorizado, señores? ¿No? Si digamos yo, ¿no? Pero en mi caso, yo tengo miedo a las arañas. Una persona con trauma. Exacto, horrorizado, ¿no? Tengo tanto horror a las arañas. Entonces, horrorizado tiene, es similar a despavorido. Muy bien, entonces horrorizado no vendría a ser aquí. Entonces, ¿cuál palabra sería? El ¿Cuál sería, inciso D, señores? profe. B. El D. D. Exacto, muy bien. La D. Indignado. Exacto, esa sería la palabra correcta. ¿Por qué? Porque indignado hace referencia al estado vehemente contra una persona, contra sus actos, ¿no? O sea, quiere decir que aquella persona no hace caso a sus actos, ¿no? Es lo que significa indignado. Muy bien. Y los demás, por ejemplo, sobrecogido, que también significa miedo a algo. Aterrado, bueno, no aterrado, lo mismo, miedo a algo. Azorado, igual, miedo a algo. Y horrorizado también, miedo a algo. Pero indignado significa vehemente contra una persona. Muy bien, es lo que significa, señores. Muy bien, bueno, hasta aquí, señores, con la... Hay más, ¿no? Este ejercicio, señores, lo voy a subir a la plataforma. Muy bien, voy a subirlo para que ustedes puedan solucionarlo. Bien. Ahora sí, vayamos lo que es ahora a oraciones incompletas. Muy bien, a ver, vayamos a ver un momentito. Aquí está. Muy bien, a ver. Vayamos aquí. Muy bien, ahí, señores. Muy bien. Veamos la primera. Oraciones incompletas. Muy bien. ¿Qué les dije? Para solucionar una oración incompleta, primero lo que tienen que hacer es leer toda la oración. Solamente leer la oración. Muy bien. Solamente la oración. Veamos, leamos. Los principios que sé en el corazón del niño darán felicidad o desgracia. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, señores? El inciso E, profe. El inciso E. Inciso El E. Inciso E. Inciso E. A ver, la inciso E. Los principios que se crean en el corazón de un niño darán efectos de desgracia, de felicidad o de desgracia. Muy bien. Está bien, ¿no? Pareciera que tendría sentido, ¿no? Pero no, no es eso. Aquí la letra E no vendría. ¿Por qué? ¿Qué es crear para ustedes? Crear significa hacer una cosa, inventar algo.
Pero vean aquí la palabra que está. Está aquí la palabra niño. Y tú a un niño no le puedes crear, ¿verdad? No puedes crear tú un niño, ¿no? No puedes crear tú con tus manos a un niño. No puedes crear tú a un niño. Entonces la E no vendría aquí. Muy bien, no vendría aquí. El inciso C. Inciso C, exacto, muy bien. El inciso C. ¿Por qué el inciso C? ¿Por qué? Porque, ¿qué siembran? Los principios que se siembran en el corazón del niño darán frutos de felicidad, ¿no? O de desgracia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Que cuando nosotros tengamos un hijo, este siembran está referido a las actitudes que el padre le va a dar a su niño, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser su actitud? ¿No? Esa actitud el padre es el que va a dar. Muy bien. Y si el padre le da buenas actitudes o buenas acciones, el niño a futuro va a tener buenos frutos, ¿no? Si no le va a dar buenas acciones, va a tener desgracias. Sus frutos van a ser de desgracia, ¿no? Entonces, esto hace como metáfora, señores. La metáfora. ¿Por qué la metáfora? Porque siembran. Ustedes cuando van a hacer la cosecha, no sé si algunos fueron, para sembrar, ¿qué significa sembrar? Tienes que cuidar, ¿verdad? Tu sembradío, ¿no? Tienes que cuidar el sembradío. Y así a futuro vas a tener buenos frutos, si es que tú cuidas bien. Muy bien, aquí la palabra sería correcta. ¿Sí, sí? Bueno, entonces aquí la palabra correcta sería sembrar, siembran y frutos, el inciso C. Muy bien, vayamos al número 2. Las, ¿no? Como les dije, ¿no? Primero lean la oración completa. Las de abril son en el trópico las de los cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Inciso A, profe. Inciso A. Inciso A. Inciso A. Sí. Muy bien, muy bien. Inciso A. Muy bien, está bien ahí, ¿no? Las estaciones de abril son en el trópico las causas de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Muy bien. Pero en este caso no vendría aquí a ser la A. Muy bien. ¿Por qué no sería la A? Aquí ahorita nos quieren poner que sea la A. ¿Por qué? Por las estaciones del año. ¿En abril qué hace? ¿Hace frío o hace calor? Muy bien. Es lo que nos está preguntando, pero no. No vendría a ser nada aquí la A. Muy bien. ¿Qué les dije? Para solucionar una Inciso D. oración. ¿Cuál? Inciso D. Exacto, sería el inciso D sería. Muy bien. Pero ¿por qué el D? ¿Por qué el D? ¿Qué tiene de especial el inciso D? Porque las noches de abril trópico, las viudas de los días cálidos de marzo, oscuras, frías y despeinadas y tristes. Exacto, muy bien. Pero no, aquí lo que ustedes tienen que entender es la relación. Es el inciso A, profe. No es el inciso A. Muy bien, no es el inciso A. ¿Por qué la A no es? Porque vean esta palabra, ¿qué dice aquí? Trópico, dice. Trópico. ¿Qué es el trópico para ustedes? El trópico significa calor, ¿verdad? ¿Y en abril qué hace en abril? ¿En abril hace calor o hace frío?
En abril hace frío. No, en abril hace frío. No hace calor. Entonces, ¿ven la referencia? Ustedes para seleccionar esto tienen que ver primero toda, tienen que leer toda la oración, tienen que entender aquí la oración. Muy bien, tienen que comprender. Inciso B. No. Inciso B, faenas, dice. ¿Qué es faenas para ustedes? Faena significa la acción de realizar una finalidad determinada, ¿no? O sea, faena significa realizar algo, pero que sí o sí va a ser cierto, ¿no? Pero no vendría aquí a ver la B. ¿Por qué no vendría aquí la B? Porque la B, como dice, no, faenas. ¿Qué es faenas? Significa realizar algo con finalidad, ¿no? Es lo que significa. Entonces, o sea, si yo pongo aquí las faenas, estamos diciendo que ya estamos dominando la naturaleza. Pero el humano, hasta hoy en día, no puede dominar la naturaleza. No puede, hasta ahora no ha podido dominar la naturaleza. Muy bien, es lo que significa. No ha podido dominar la naturaleza. Muy bien. Si yo pongo la A, quiere decir que estamos dominando la naturaleza. No vendría aquí a ser. ¿Por qué la D? Aquí la respuesta correcta sería la D. ¿Pero por qué la D? Porque aquí está viendo de metáfora, está hablando aquí. Si se dan cuenta, está hablando de metáfora. Las noches de abril son, en el trópico, las viudas de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Vean, cuando ustedes han visto, no sé si algunos han visto una película o en las novelas, cuando a una mujer le pasa algo terrible, ¿qué pasa? Empieza a llover. El día se pone oscuro, ¿no? Entonces, una viuda. ¿Qué es una viuda? Una viuda es aquella persona que ha perdido a su ser amado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa persona, con su ser amado? Va a tener dolor, ¿no? Va a estar triste esos días, ¿no? Entonces aquí es lo que hace referencia, señores. Muy bien. Es lo que hace referencia. Por ejemplo, a ver, si yo pongo la E, las tardes de abril son el trópico, las hijas de los días cálidos de marzo oscuras. No hay lógica aquí ahorita. Si yo pongo eso, no hay hijas aquí. Las tardes de abril son en el trópico, ya, hasta ahí sí tiene lógica. Pero las hijas de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Las hijas aquí no tienen nada que ver, o sea, no hay lógica, ¿no? La C, las mañanas de abril son el trópico. Las madres de los días cálidos de marzo, oscuras, frías, despeinadas y tristes. Madres. Una madre nunca va a ser fría con su hija, ¿no? Tampoco tiene lógica, si ustedes notan. No hay lógica. La B, ¿qué les dije la B? Faenas, de controlar algo, ¿no? Nosotros hasta el momento no hemos controlado lo que es la naturaleza. Estaciones, no vendría a ser las estaciones. ¿Por qué? Porque en abril, ¿qué hace? Hace frío, ¿no? Pero no siempre todo el tiempo hace frío. Algunos días hace calor, ¿no? Unos días hace calor. Entonces aquí vendría a ser la letra D. Muy bien. Noches viudas. Muy bien, señores. Hasta ahí sería todo por hoy. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta?
Muy bien, señores. Veo que no hay preguntas. Entonces, como les iba diciendo, voy a subir este ejercicio a la plataforma, pero ya con sus respuestas para que ustedes puedan ver, ¿no? Y analizar por qué esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien, señores.